en cierta ocasión, hace más años de los que me gustaría recordar, un profesor de economía que me decía: Eurico, las integrales, desengáñate, son para la carrera. Al final, la vida, y también la vida de un empresario o la vida de un gobernante, cuando bajo su responsabilidad está la gobernanza de los asuntos económicos, valga la redundancia, es sumar, restar, multiplicar y dividir. Es decir, lo que han sabido hacer toda la vida, básicamente sumar y restar, nuestras madres, nuestras abuelas, un ama de casa, como las de antes. Os decía ayer o anteayer, hablando de otra cosa, os hablaba de menos Excel. Creo que fue, en la conversación que tuvimos con Jesús Lucía Cortés, efectivamente, en nuestro anterior programa, anteayer. Menos Excel, aunque las herramientas informáticas estén muy bien, y más cuadernillo de espiral y boli Bic y las gallinas que entran por las que salen. En el fondo, en esencia, esto es muy simple, porque en el fondo, en esencia, el gran problema de los gobiernos, sobre todo los gobiernos de izquierdas, aunque no exclusivamente de ellos, porque es un mal que se extiende a toda la clase política, es que gastan más de lo que ingresan. Y no será porque no nos fríen a impuestos, pero claro, siempre ponen el acento en elevar el ingreso, pero nunca en reducir el gasto, sobre todo los gobiernos socialdemócratas. Y al final se producen las crisis, se producen los colapsos. Leí también hace muchos años a un economista que por lo demás tiene unas posiciones políticas extraordinariamente controvertidas, aunque creo que sigue viviendo fuera de España, no sé si ha regresado, ¿no? Bueno, que era Sala y Martí, ¿no? Sus libros de economía, por lo menos los que yo leía de él hace 15, 20 años incluso, sí eran muy estimables y merecían mucho la pena. Y él daba una definición acerca de esto, a lo que yo me estoy refiriendo, que dejaba en un lugar bastante poco honroso a los políticos. Él decía que un político medía su calidad, su importancia, que normalmente es la que ellos se confieren a sí mismos y poco más, en el volumen de pasta o en función del volumen de pasta, del volumen presupuestario del que disponía. De ahí se han derivado normalmente y lamentablemente, porque la historia es cíclica, se seguirán derivando, y esto ya es mío, básicamente dos disfunciones. Una, pues una deuda, un déficit primero y una deuda después, porque la deuda es la traducción en papelito del déficit, del desajuste previo, elefantiásica, que crece y crece sin parar, y después, para los países o para las zonas geográficas del mundo que tienen posibilidad de hacer esto, no ya la zona euro, evidentemente, porque el Banco Central Europeo no puede imprimir moneda, aunque sí puede comprar deuda pública, que es otra forma de zombificar a los mercados, y aquí os lo explica semanalmente, todas las semanas Riera, os lo explica La Calle y os lo explican todos nuestros grandes amigos economistas, pero digo, los estados o los países que pueden hacerlo, imprimir moneda sin control, que es el mayor robo que se puede hacer a los ciudadanos, porque eso acaba disparando la inflación, que aunque muchos no lo sepan, es un maldito fenómeno monetario y nada más, un fenómeno monetario derivado por una inundación de dinero en el mercado que acaba no valiendo para nada, y ambas cuestiones, y sobre todo cuando van unidas, acaban conduciendo a los estados al caos, a la ruina, a la quiebra. Ponía Sala y Martí un ejemplo extraordinario en uno de sus libros, que decía: esto es muy fácil de entender. Si en un estado, imagínense ustedes, un estado imaginario, hay un total de recursos de 100 unidades monetarias y hay dos vacas, cada vaca cuesta 50 euros, suponiendo que fuera tal el único patrimonio que tuviera ese estado. Si de repente empezamos a imprimir moneda y pues pasamos de 100 unidades monetarias a que haya 1.000.000 en la calle, 1.000.000 de unidades monetarias a disposición del público, pero sigue habiendo solamente dos vacas, cada vaca seguirá o pasará a valer 500.000. Es fácil de entender, ¿no? Salvo por los hermanos Garzón y algún patán más, esto es fácil de entender. Lo digo, cito a los hermanos Garzón siempre porque no el que fue ministro, no sé si lo sigue siendo o ha dejado de serlo, ¿no? Como es un ministerio relevante que no pasaría de ser una jefatura de servicio en la mayoría de las comunidades autónomas normales y bien administradas, pues a veces se me olvida que es ministro, pero el hermano, que creo que se tituló en Economía en Valladolid, pues al hermano lo hemos leído en muchas ocasiones en las redes sociales decir que esto es fácil, que imprimimos dinero y se acabó la presente historia. Bueno, todo esto viene a cuento de que la ruina y la miseria a la que estamos abocados y que nadie nos cuenta, que nadie os cuenta, bueno, aquí sí,
yo, humildemente, dentro de mis posibilidades, trato de alumbrar algún camino, simplemente trayendo aquí a los mejores y dejándoles hablar. Pero los medios generalistas esto no lo vais a encontrar. La ruina y la miseria que nos acecha y que camina a pasos mucho más acelerados de los que la mayoría del respetable incluso puede pensar, porque sigue habiendo gente en las terrazas y los fines de semana sales a comer en una gran ciudad como Madrid, como Sevilla, o como Valencia, o como La Coruña, y sigues viendo las terrazas y los restaurantes llenos de gente, y hemos tenido un récord de ocupación hotelera y hostelera este verano, eso sí, con unos precios un 25% más caros, que tampoco os lo cuentan, ya os lo cuento yo, y tal, pueden producir una imagen irreal sobre la foto real de lo que tenemos y lo que se nos viene. Y lo que se nos viene no es bueno. Lo que se nos viene a partir del próximo año, del 2024, del siguiente ejercicio, cuando se cierre este, es un estacazo de unas dimensiones, iba a decir poco conocidas, no, porque hombre, después de la crisis del 2008 y después de la pandemia, a partir de marzo del 2020, de la que no hemos salido todavía. También es mentira esta propaganda que os indica, no, ya hemos salido de esto, aquella pandemia que felizmente quedó atrás, esta recuperación post-COVID que se ha producido y que ha alumbrado un nuevo modelo de sociedad, y entonces te empiezan a contar gilipolleces, poesía, que ha alumbrado nuevas formas relacionales, dicen, nuevos métodos como el teletrabajo que lo ha extendido, lo ha generalizado, bla, 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 bla. Las deficiencias económicas, la ruina, el caos, la miseria para millones de familias, de empresarios, de autónomos que provocó el COVID, no se ha restañado, ni en todo ni en parte. ¿Pero qué tontería es esa? Echad un vistazo, no sé si a cada uno de vuestros casos particulares, pero a una media, algún estudio mínimamente serio, desde luego no cojáis el diario Arriba o algún diario próximo al régimen, buscad medios de comunicación independientes o id a las fuentes, id a prensa extranjera, prensa internacional, o id a las fuentes. Si lo bueno que tiene Internet es que es un océano y bien utilizado, Internet sirve también para lo mejor y no solo para lo peor. Y cogeos las medias de cómo se han ido desplomando las bases imponibles, de cómo se ha incrementado la presión fiscal y, por tanto, el gasto fiscal por cada uno de los individuos, es decir, de los que trabajamos para el Estado, porque el 60 o el 65% de todos nuestros ingresos, considerando no solamente el IRPF, van para el Estado, y me lo contáis. Me contáis a ver de qué recuperación hablan, me contáis cómo... No, es que dice el gobierno que España es el país que más crece. Coño, claro, porque fue el que más se hundió. Y el crecimiento del PIB se establece siempre en términos comparativos. Proporción con el año anterior, con el anterior, con el anterior. Entonces, claro, pues cuando algo cae mucho, pues son matemáticas, es una cuestión meramente aritmética. Si recupera el 100%, no quiere decir, no ha recuperado los niveles anteriores. Si algo vale 100 y cae el 50%, se quedan 50, ¿verdad? Para volver de 50 a 100, ¿qué necesita? Coño, crecer el 100%. Has caído el 50%, pero para crecer, para llegar al nivel en el que estabas, necesitas el 100%. Garzones. No sé si os enseñarían mucha macro en la carrera. O no sé si llegaríais a hacer integrales compuestas, ¿no? Os acordaréis de cómo se derivaba. O hasta qué nivel de matemáticas, no sé, de estadística llegaríais. Pero desde luego sumar, restar, multiplicar y dividir, ya os digo yo que esto se os ha olvidado, si es que alguna vez os enseñaron a hacerlo. Más economía del ama de casa, más controlar los ingresos y los gastos, y menos gilipolleces y menos estadísticas manipuladas. Mañana os hablaré, mañana es jueves todavía, bueno, mañana o el viernes os hablaré de cómo estos sin vergüenza, sin espacio, vergüenza, siguen manipulando hasta el paroxismo, las estadísticas. Y utilizan además, de forma torticera y dudosamente legal, datos a los que tienen acceso porque forman parte de niveles y de estructuras gubernamentales, organismos como el Instituto Nacional de Estadística, para hacer propaganda electoral. Os emplazo mañana y pasado a ver Generación Euro para que os expliquemos bien cómo manipulan, pues eso, las cifras de crecimiento, cómo manipulan el IPC. El otro día el profesor Riera ya nos dio un avance. Mañana pasado, cuando vuelva por aquí, vamos a hablar largo y tendido de cómo mienten y de cómo manipulan y cómo retuercen las estadísticas para que la realidad haga como que les da la razón y para que haya millones de idiotas que les crean.
Arrancamos ya Generación Euro y lo hacemos saludando, que hacía ya semanas y tengo yo mucho gusto en hacerlo, saludando a la directora del Servicio de Estudios de Fotocasa y portavoz también de Fotocasa, doña María Matos. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días, Eurico. Feliz rentré, que no habíamos vuelto a hablar desde el final de las vacaciones. Espero que hayan ido bien Igualmente. y espero que, bueno, pues hayáis vuelto al trabajo, al tajo diario, pues con toda la fuerza y con todas las ganas que caracterizan, como siempre, a esta gran firma. He visto un estudio, María, vuestro, de hace ni siquiera unas semanas, de hace unos días, yo creo, y algunas declaraciones tuyas en otros medios, comentando un aspecto que me ha parecido muy interesante. Y vamos a empezar por ahí. ¿En qué forma la retirada de parte de la oferta había influido en lo que los economistas llaman tensionar los precios? Al final es que los precios suben en las dos grandes ciudades españolas, en la capital, en Madrid y también en Barcelona, mientras que el número de compraventas en el resto de España y de grandes ciudades de España se había reducido como promedio en más de un 14%, en un 14,5%. ¿Esto a qué es debido? Pues sí, vamos a ver, la retirada de la oferta es la principal causa que hace que los precios se tensionen y se empujen al alza. Estamos viendo, tanto en Madrid como en Barcelona, subidas bastante significativas. En Madrid, pues en torno casi al 6%. Sin embargo, Barcelona, quizás un poquito más, aunque son mercados, un poquito menos, perdón, aunque son mercados muy similares, pues las dos ciudades tienen grandes diferencias. Por ejemplo, Madrid pues cuenta con una extensión mucho más grande que Barcelona y, sin embargo, la inversión en Barcelona cae en torno a un 25% con respecto a 2022, mientras Madrid se mantiene bastante plano, ¿no? Entonces, también es verdad que esas cifras de participación de demanda, no solo en Barcelona, sino en todo Cataluña, muestran un descenso de la demanda de un punto porcentual y en el mercado madrileño. Sin embargo, también se mantiene estable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en Madrid la demanda de compra todavía sigue muy fuerte, muy dinámica, mientras que en Barcelona, por ejemplo, estamos perdiendo demanda. Por un lado, esa demanda de compra es normal que el bolsillo de los ciudadanos se haya visto mermado por las subidas de los tipos de interés, y por otro lado vemos como también la actividad del mercado de inversión deja de un lado a Barcelona para trasladarse pues a mercados que ellos consideran más seguros, como por ejemplo Madrid. Eso hace que, Ujú. si la demanda es más fuerte que en una ciudad que otra, pues se tensionen los precios mucho más, como estamos viendo. En Barcelona están subiendo en torno a un 3% y en Madrid en torno a un 6%. Una tensión que no solamente de precios o una subida, vamos, si queréis que sigamos hablando en plata, que no solamente afecta al mercado de compras, sino también al de alquiler, y es lógico pensarlo, ¿no? Hemos dicho hasta la saciedad, sin afán de entrar en política en este espacio en concreto de nuestras emisiones diarias, pero hemos repetido hasta la saciedad que cualquier intervención pública, por no aludir directamente a la ley de alquileres y este tipo de cosas, que venían sobre todo de una facción del gobierno, ni siquiera de la totalidad del gobierno, que tampoco la veía al 100% con buenos ojos, pero esa voluntad de intervenir en la fijación de precios en un mercado libre siempre conduce a la catástrofe. En este caso, pues lejos de bajar los precios del alquiler, los precios promedio, en lo que llaman ellos también las zonas tensionadas, pues lo que hace es subirlas, porque es un hecho constatado, María, que hay muchos propietarios que antes tenían un piso, dos pisos, un apartamento, dos en alquiler, que lógicamente habrán decidido retirarlos del mercado, ¿no? Exactamente, lo que estamos viendo es cómo cada vez tenemos menos vivienda disponible en el mercado del arrendamiento, y ese es la mayor lacra que podemos tener en un mercado para que pueda desenvolverse de manera sana. Eso es lo que está haciendo ya desde hace un año, porque recordemos que, aunque la ley de vivienda entró en vigor hace 3 escasos meses, Sí, los rumores de aprobación llevamos mm, con esta ley casi un dos año. años. Por lo Oh, tanto, eso genera una serie de incertidumbre en el mercado, un cambio de normativa que no está consensuado con los propietarios privados particulares, que son
quienes conforman la mayoría del mercado, y digo la mayoría y me refiero a más del 90%. Por lo tanto, cuando no se tiene la aprobación o una ley no está pactada con quien es la otra parte fundamental del mercado, ¿no? Porque recordemos que el alquiler está formado por inquilinos, que son esos colectivos vulnerables a quienes hay que proteger, y también por propietarios a quienes hay que ofrecer seguridad jurídica, ya que es de ellos de quien depende el volumen de nuestro mercado de alquiler. Claro. Porque hoy por hoy la administración no tiene la capacidad, no tiene el músculo para poder ampliar o al menos lo que estamos viendo en las últimas medidas en política de vivienda es que no tienen la capacidad de ampliar y fomentar en nuestro parque de alquiler. Por lo tanto, cuanta menos oferta, y lo que estamos viendo es que bueno, muchos propietarios están intentando escapar de manera, eso sí, legal, luego ya la moralidad que la juzguen otros, de las redes, por decirlo así, de la ley de vivienda, y están pues pasando esas viviendas residenciales del mercado normal, tal y como lo conocemos, al mercado turístico. Eso lo que hace es contraer todavía más la oferta. También muchos de ellos han aprovechado los últimos años para vender esas viviendas, un momento en el que se vendía de manera muy, muy fácil, y otros también pues deciden mantenerlas vacías a la espera de que, de que vean cómo se aplica esa normativa, por ejemplo, en Cataluña, que ha sido la primera comunidad en decir sí, nosotros vamos a aplicar la ley, pues ahora han, por ejemplo, rebajado el número de consideración para saber si eres un gran tenedor o no, pero sin embargo otras comunidades como por ejemplo Baleares, Madrid, Andalucía, Galicia, País Vasco han denunciado la ley ante el Tribunal Constitucional, y por lo tanto esto también genera todavía más incertidumbre en el mercado para los propietarios particulares que no saben a qué normas atenerse, ¿no? Entonces, bueno, el mercado está en una situación bastante complicada, muy difícil por la subida de los precios, y lo que vemos es cómo está afectando sobre todo a los colectivos más vulnerables, de rentas más bajas, porque al final, aunque los objetivos de esta ley sean pues proteger a los inquilinos y darles más derechos, al final quienes están pagando pues todas estas problemáticas son los inquilinos, nuestros jóvenes más que nada. Está claro. La subida en el último año y medio de los tipos de interés, tenemos un Euribor que ahora mismo frisa o ronda más o menos el 4% o el 3,8%, ¿no? No recuerdo exactamente Y ha sobrepasado el el último 4, dato, sí. y la previsible evolución de que esto siga siendo así, de una forma quizás menos vertical de la que se ha producido en los últimos 18 meses, pero que desde luego los tipos no van a ir a la baja, ni tampoco se van a quedar todavía en este nivel. Digo que, la consiguiente repercusión de este efecto en los créditos hipotecarios hace recomendable que muchas personas esperen a tomar la decisión, incluso que tengan la capacidad económica de hacerlo, cosa que ya de por sí sería un triunfo, pero esperen a comprar una vivienda unos años y a meterse en un crédito hipotecario, como se decía vulgarmente, y decidan de momento alquilar. ¿O es un factor más a considerar, pero no el único ni el más importante, María? Pues de momento todavía no estamos viendo una traslación de esa compra frustrada, es decir, que ya no le dan los números, están decidiendo posponer ese proceso de compra hasta dentro de 2 años, cuando los tipos vuelvan a estar más o menos estables, pero todavía no estamos viendo cómo se están empezando a refugiar en el alquiler. De hecho, estamos viendo que el alquiler está perdiendo demanda, y eso es lo que nos hace pensar, bueno, y también lo tenemos constatado con datos, que la demanda sigue muy, muy intensa a pesar de la subida de los tipos de interés. ¿Qué pasa? Bueno, pues simplemente es que está cambiando el perfil del comprador. Cuando antes eran familias, por decirlo así, que querían pues una segunda residencia, mejorar su vivienda actual con una vivienda nueva, ahora estamos viendo cómo se erige este perfil mucho más especializado, que tiene mucha más expertise en el mercado inmobiliario, un pequeño ahorrador, un gran inversor que está poniendo el foco en el ladrillo como valor refugio frente a toda esta incertidumbre económica que, por cierto, no sabemos si mañana
seguirán subiendo o no los tipos. Yo creo que es la reunión más, bueno, de más incertidumbre que tenemos, que no sabemos si sí o si no esta vez. Siempre había estado claro, pero hasta ahora no se sabe si va a haber un parón. Bueno, puede haber un parón, pero la evolución está clara. Oye, una última y muy rápida, la típica, antes de despedirte, María. Para un paisano que tenga la suerte de tener una o dos viviendas, bueno, pues que a lo mejor las ha destinado durante algún segmento en los últimos años al alquiler, o en otras ocasiones las ha utilizado él para su uso familiar, o para lo que sea y tal, y diga, bueno, pues quiero hacer liquidez, quiero hacer caja. ¿Es buen momento para vender? O a lo mejor si se espera un año y medio, las puede vender a mejor precio, ¿o no? Es un buen momento para vender porque para el vendedor el precio de compra no está en máximos históricos, todavía estamos en torno a un 20% por debajo de lo que habíamos alcanzado en el año 2007, pero están creciendo los precios a un ritmo bastante significativo, bastante abultado, lo que hace que si vendemos ahora la vivienda va a estar pues a un precio más alto del que pueda estar dentro a lo mejor de 2 años si hay una caída por el descenso de compra. Pero eso sí, la rentabilidad en estos momentos, comprar para poner la vivienda en alquiler, sigue siendo la mayor que cualquier otro producto financiero. Es decir, estamos en niveles máximos de rentabilidad debido a que precisamente el precio de los alquileres nunca ha estado tan alto como ahora, presenta cifras máximas de toda la serie histórica y evidentemente la rentabilidad de la vivienda sigue siendo un foco de inversión con muy poquito riesgo. De hecho, es normal que en situaciones en las que se busca un cierto amparo de cara pues, a la incertidumbre causada pues, por la guerra en Ucrania, por la inflación que azota a Europa, etcétera, pues estos particulares que a lo mejor no lo habían pensado en otras ocasiones, pues piensen en el ladrillo como ese activo seguro donde refugiarse frente a lo que puede venir o lo que no puede venir, claro, que nunca se sabe. Nunca se sabe. María Matos, te agradezco muchísimo, como siempre, tu expertise y tus valoraciones acerca del siempre complejo mundo inmobiliario. Te envío un abrazo y hasta una próxima ocasión. Cuídate. Igualmente, Eurico, muchas gracias a vosotros. Gracias, María Matos. Y tengo ahora ya el placer de saludar a un gran amigo. Seguro que a lo mejor muchos de vosotros le conocéis, porque le habréis escuchado en Decisión Radio o en algún otro medio afín, medio patriótico, medio de la resistencia y medio, en cualquier caso, libre, como somos en Periodista Digital, y a quien tengo interés por la calidad de sus opiniones, por su patriotismo y porque, bueno, pues es un hombre implicado no solamente en la sociedad civil, sino además imbricado en el tejido económico por su condición de empresario y de empresario de la construcción. Y que conoce muy bien la economía real. Digo que tengo mucho interés en incorporarlo a partir de ahora, de cuando en vez, siempre que tenga la gentileza, al análisis y a la escudería de buenos amigos que van pasando por Generación Euro. Os estoy hablando de Mariano Calabuch Vergara. Don Mariano, un saludo y buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando nuestros amigos recuperen este enlace. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la presentación. No me la esperaba así te alabo el gusto, he de decírtelo. Ya me conoces. Oye, Mariano, voy a empezar preguntándote por aspectos económicos y luego te voy a pedir también una valoración general acerca del momento de España, porque, vamos, de todos mis amigos, pues eres uno de los que mejor criterio político tienes. ¿Cómo está la economía real? Tú eres empresario, te dedicas al sector de la construcción, lo hemos hablado tú y yo en una miríada de ocasiones frente a los datos, tú y yo y muchos amigos más y mucha más gente frente al triunfalismo, a los datos oficiales, a las grandes cifras macro, que si este mes hemos tenido 2 puntos más de crecimiento que el mes anterior y tal. Sin embargo, tú eres un tío que estás todos los días a pie de obra, nunca mejor dicho, que cobras facturas, que pagas facturas, que pagas un montón de nóminas, que hay muchas familias que dependen de ti. Es decir, eres un empresario de los de la economía real, de los de a pie de calle y de los que saben realmente que la realidad es muy diferente a la que nos venden. No es que estemos en un momento de estancamiento, que nada se mueve, ni siquiera, que ya sería. Es que estamos en una caída, no sé si en barrena, pero lenta, pero sostenida e imparable, que es absolutamente evidente.
No sé si es muy catastrofista lo que he dicho o me he quedado corto. Refleja bastante la realidad de lo que estamos padeciendo, Eurico, porque no se nos está dejando a los empresarios trabajar con tranquilidad, no se nos está dejando a los empresarios tener un ambiente de estabilidad que permita que encontremos inversores que quieran venir a España a gastar dinero y a invertir. Tenemos unos sobrecostes exagerados y cuando los sobrecostes te superan, lógicamente al final tienes que cerrar las empresas. Sí, te dan ayudas, pero las ayudas son las de pie un crédito ICO y lo tienes que ir devolviendo. Yo no he encontrado todavía ninguna empresa pública que a día de hoy se mantenga por sí sola por sus beneficios o por los objetivos que pueda lograr. Chico, una empresa pública a la que todos los años hay que estar metiendo dinero es totalmente injusto, sobre todo para los que estamos en el mundo mercantil y en el mundo del trabajo y realmente generamos riqueza. Yo no he encontrado de momento en ninguna empresa pública que lo genere. Entonces, esta diferencia es sustancial. Es decir, nosotros tenemos que aportar nuestro patrimonio pasado, presente y futuro en caso de tener algún problema económico. Las empresas públicas no. Bueno, chicos, que está parado el tema, yo lo noto bastante parado, ¿eh? No quiero ser catastrofista. Confío en que en algún momento alguien triunfe la razón y reoriente todo el barco, la encauce, aprobemos a favor de viento y podamos sacar, como aquel en términos náuticos, el espinacre y aceleremos de forma sustancial. Pero hay que hacer un gran trabajo interior, que es el de reducir el gasto superfluo, que no es principalmente el de la educación y sanidad, como nos hacen ver en muchas ocasiones, sino invertir en educación, ¿no? Porque la educación de los chavales se ha perdido, y más en el tema de reorientarles, fomentar otras ramas como la formación profesional, ¿no? Que es una labor que se denostó en su momento porque, pues oye, pues hacia allá iban los chicos que menos capacidades financieras tenían, que tenían menos oportunidades y que por su condición social no tenían otra salida. Pues mire usted, ahora mismo una persona con formación profesional encuentra trabajo casi el día siguiente y aquí se apostó porque todos fuéramos universitarios. Claro. Y nos estamos encontrando con que tenemos muchísimos universitarios que optan al mismo puesto de trabajo y el empresario que pueda ser un buitre, porque efectivamente eso los hay, para un mismo puesto de trabajo puede tener muchísimos candidatos, pero te llega uno y te dice que no está dispuesto a cobrar lo que cree que debe de cobrar y no está dispuesto a pagar lo que realmente te cuesta el puesto de trabajo y le va a decir el empresario al trabajador que mira, detrás de aquí hay 400 tíos más que están dispuestos a trabajar al mes por 200 euros menos. Entonces, bueno, yo ese tipo de filosofía y de prácticas no las acepto, porque el trabajo de la gente hay que valorarlo, porque la gente se ha formado para poder dar un servicio y hacer un trabajo que luego le permitan tener un hogar, que le permitan tener una familia, que le permitan salir hacia adelante como mejor les deje el Estado, que ya por desgracia nos cuesta, a base de los estacazos que nos pegan diariamente, porque lo único que le queda al Estado, Eurico, es ponernos una escopeta en el pecho y decir que nos rasquemos mal los bolsillos. Es decir, es tremendamente injusto que estemos pagando impuestos y que no se deriven realmente a las cosas que se tienen que derivar. Y me explico. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, estamos pagando impuestos para tener una educación a la que no siempre se puede acceder. Primero, porque no hay hueco y segundo, una educación pública. Primero, a la que no hay hueco y segundo, porque la educación pública es nefasta. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar impuestos y si son elevados, también, pero si tengo una contraprestación. Pongo el ejemplo de educación. Podría poner el ejemplo de la sanidad. Aquí, por desgracia, nos tenemos que tener sacar las castañas del fuego, como aquel que dice, y buscarnos una sanidad privada. Y lo mismo pasa con la educación. Tenemos que pagar colegios concertados, que se supone que la educación paga el concierto, pero que no cubre el coste real de la educación. Y con la sanidad pues pasa exactamente lo mismo. Y al final tienes que gastar dinero en educación y sanidad cuando con todos los impuestos nuestros se están yendo a ministerios que
bueno, que no producen absolutamente nada y que no generan riqueza ni nada de nada. Está meridianamente claro, Mariano. Es decir, has tocado muchos temas, la formación profesional. La izquierda se cree o cree ahora haber descubierto la pólvora con esa potenciación de la tan despreciada, como tú bien has dicho y denostado durante décadas, formación profesional. Por un complejo a lo mejor también de nuestros padres. Tú eres algo más joven que yo, pero bueno, más o menos podemos considerar que pertenecemos a una generación parecida que bueno, pues como en tiempos pretéritos no todas las familias podían darle una educación universitaria, a lo mejor sí al primogénito, ¿no? Pero no a todos los hijos o a ninguno de ellos, pues de repente entró un síndrome a partir de los 70, de los que somos boomers, tú ya eres un poquito posterior, de que todos teníamos que ir a la universidad. Y a día de hoy hay un cuello de botella brutal, como tú bien has dicho. El mercado laboral es incapaz, y tú eres empresario y lo sabes, de absorber, no a los mejores, pero sí a todos, desde luego, los licenciados universitarios o los graduados que salen cada año. Y sin embargo, ahora un chaval que salga con un módulo de FP bien preparado, sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con ramas técnicas o el mundo digital hoy en día, etcétera, etcétera, encuentra trabajo en muy pocos días. Y ya llevo años también oyendo la tontería de no, es que hay que implantar, hay que ir en España a un modelo, al modelo de dual de la formación profesional como en Alemania. Y yo siempre decía, pero claro, en función de en qué ambientes, no en los nuestros desde luego, pero en algunos ambientes, incluso no de izquierda, sino neutros, te miraban como si fueras un franquista, te miraban muy raro cuando yo decía, digo, me miraban a mí, cuando yo decía, pero si esto ya lo había en España en los años 50. Pero si esto se lo inventó Girón de Velasco y se lo inventó el malvado dictador cuando pues muchos chicos y se pusieron en marcha y se implementaron las universidades laborales, la de Zamora, que es mi tierra, la de Gijón, la de Zaragoza, tantas y tantas universidades laborales que estaban pensadas pues para hijos de familias humildes que no podían o no tenían otra posibilidad de acceder a una formación superior y, joder, trabajaba todo el mundo. Es que hubo un tiempo en España donde el único requisito para trabajar, Mariano, qué tiempos aquellos, era querer hacerlo. Hoy en día, desgraciadamente, desde hace muchos años, eso no es así. Te sonríes, pero te estoy un poco intentando provocar. No, es que me sonrío de porque... cajón de madera de pino. Porque es que no se puede tener más razón, Eurico. Es decir, la función principal de un gobierno es defender a sus ciudadanos. Claro. Y estamos viendo un gobierno que se preocupa simplemente por organizarse su futuro para seguir estando sentado otros 4 años o 3 o 2 los que le dejen desde Bruselas, porque el caos económico que se viene, por desgracia, yo siento decirlo, pero se viene un caos económico bastante gordo. Y si ya hemos perdido la industria por aquello de universalicemos a todo el mundo, que todo el mundo vaya a la universidad, nos hemos quedado sin mano de obra, hemos perdido el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, estamos en manos de Europa que hará con nosotros lo que quiera, porque como les debemos dinero, nos obligarán a entrar a lo que ellos quieran. ¿Para qué vamos a quedar? Para un sector fundamental que en este país ha existido toda la vida, el turismo. Que es el turismo. Bueno, pues el turismo está muy bien, pero a mí me da mucha rabia escuchar a gente, no, es que ser agricultor o ser ganadero, eso no es ser empresario, no, anda que no. Joder, o eso no es estar en el siglo XXI, pero bueno, si estar en el siglo XXI es lo que estamos viviendo a día de hoy, prefiero quedarme en el siglo pasado, pero incluso antes del 78, que la gente... esto no es hacer apología del franquismo, esto es hablar de datos reales y datos objetivos, es decir, cuál era el nivel de ocupación de la población, cuál era el nivel de la población, cuál eran... es que, vamos a ver, si nos ponemos a comparar datos, oiga, al final va a haber que dar la razón a los datos anteriores, y porque lo que estamos viendo ahora es que no se ven porque los medios de comunicación, en algunos como esta casa y otras honrosas excepciones, las colas del hambre están ahí, las colas de Cáritas están llenas de gente, la seguridad en la calle brilla por su ausencia, el respeto a la autoridad hacia la policía no existe por ningún lado, lo estamos viendo todos los días. A las mujeres, chicos, es que no se oyen nada más que casos y no salen en los grandes medios de comunicación que suelen estar barren a favor de obra. Yo entiendo que las empresas, al final el objetivo es ganar dinero, pero cuando eres un medio de comunicación, oye, por lo menos hay que ser sincero y contar la verdad de lo que está pasando, porque en pocos sitios se ha visto lo de esta mujer de Francia que un magrebí la empaló. Chico, pues eso es una barbaridad. Entonces esas cosas hay que contarlas. Eso, si nos preocupamos porque tenemos un destripador
o un cortacarne en Tailandia, el pico del otro, el otro día con los chavales de la Universidad de Rioja, que no dejan de ser nada más que tonterías para taparnos los ojos y hablar de cosas que realmente y dejar de hablar de cosas que realmente son las importantes, que son las de comer, las del estar, las de la educación, las de la sanidad, las cosas básicas con las que queremos conformarnos los españoles, que no creo que sea tan sencillo, no creo que sea tan complicado de llevar a cabo, ¿no? Quiero decir, miren, yo siempre he pensado que quitando datos macroeconómicos, yo creo que una buena ministra de Economía sería una madre de familia numerosa. Así que es. ha tenido que saber sacar a la familia adelante a base del dinero que entraba en casa. Oye, pues ya está, tiene que ser todo mucho más sencillo. Pues como Mariano ha ido veteando toda la información económica de la que dispone, que es la que le da su experiencia cotidiana y el pisar la calle y el pagar nóminas con, bueno, pues un tinte político que ya habréis podido valorar y con opiniones y matices políticos que estoy seguro de que habrán sido de vuestro agrado, porque si no, no veríais lógicamente los productos que os ofrecemos en esta casa. Tengo poco más que decir, simplemente añadir a lo que has dicho una cosa. Yo tenía un profesor, bueno, ¿qué más da, no? Hace años había una persona que era un sabio que me decía, mire, Eurico, desengáñate, las integrales son para la carrera, pero esto va de sumar, restar, multiplicar y dividir. Al final, una ministra de Economía, me da igual también para un gran empresario, al final esto es que te cuadren las cuentas. Si salen más gallinas de las que entran, estás perdido. Y una empresa es como un Estado. Tú dices, una ama de casa, efectivamente. Decía yo ayer, ya no recuerdo a cuento de qué ponía el ejemplo de la ama de casa, con el cuadernillo de espiral que iba anotando con un bolivic o con un lápiz, me da igual, lo que entra y lo que sale. Es tan fácil como eso, Mariano. Sí, y luego insistir en la educación. Yo siempre he sido partidario de que a los niños desde muy chiquititos hay que enseñarles economía. No pasa nada por enseñarles economía. Decirles, sobre todo para que vean y reconozcan el esfuerzo que lleva conseguir dinero y salir todos los días a trabajar. Es decir, los niños no saben. Ellos llegan al supermercado y ya ven los huevos allí puestos. Claro. Claro. Y ya está la leche. Piensan que la vaca sale del tetrabric, no, o sea, la leche sale del tetrabric, no de la vaca. Y cosas de estas, por eso es fundamental. Y luego pedir también a muchos. Estaba antes hablando María de Fotocasa. Sí. Hay un valor fundamental que es que tienen los ayuntamientos la llave para facilitar en muchos casos la liberación del terreno para que un bien necesario como es el de la vivienda sea asequible a todo el mundo. En esta vida va a chocar porque yo soy empresario y me debo una cuenta de resultados y unos accionistas que lo que quieren es que haya ingresos y se genere riqueza. Pero en esta vida no todo es ganar dinero. Lo social va por delante y lo otro, el dinero, vendrá después. Se puede decir más alto, pero no más claro. Mariano Calabuig, te envío un abrazo grande porque estoy seguro de que si alguno de nuestros amigos no te había escuchado nunca en Decisión Radio o en algún otro medio, pues le habrá gustado la música de tu discurso, la música y la letra. No será la última vez que te moleste para hablar. A la orden de Usía. A la orden de Usía, mi coronel, como le digo a nuestro común amigo, Diego Camacho. Mariano, cuídate mucho, te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias, Eurico. Y a seguir luchando. Y gracias también a todos vosotros por habernos atendido en esta Generación Euro de hoy. Mañana más y mejor. Mañana que será jueves 14 de septiembre. Cuidaos y hasta mañana.